Hola, peladilla, ¿cómo va todo? Oye, Causita, juégate un sensei, pues, que estoy aguja. No, mano, estoy en misión imposible, estoy sin fichas. Más bien, ¿por qué no le pides acá a la Germita que hace ratón Mickey nos está tasando y se le ve bien parodi? Amiga, pórtate, pues, con un sensitivo para comprar un sevillano con bastante agilidad, pe. Sí, pedí un par de chilindrinas bien helenas. Y ya que estás con zapatillas, ¿por qué no te traes un trapecio para limpiar la Mesopotamia de acá del C, que está bien susunada? Estás chochera que te alucinas. Oye, entre G, la jerga nacional. La jeringonza. Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de la jerga peruana y nos acompañan tres personas que están de una u otra manera vinculadísimas con esta jerga por la manera como han visto este lenguaje que obviamente tiene un surgimiento muy particular en la sociedad. El primero de ellos, Fedor Larco, publicista, dramaturgo, amigo de toda la vida, y además él ha publicado un diccionario que ya no hay, ¿verdad, Fedor? Ya se acabó. Ya se acabó. Una extraordinaria edición de 200 ejemplares, se agotó completamente y va a publicarla nuevamente. Pero, diccionario de la jeringa peruana. Que podría ser diccionario del Gerardo peruano también. Ahora, Claro, lo que pasa es que jeringa es jerga de jerga, ¿no es cierto? O sea que en vez de decir el diccionario de jerga es de jeringa, la jeringa es la jerga de jerga. la jerga de jerga. Fedor, ¿cómo así, digamos, esta jerga, digamos, vamos a hablar de otra manera? ¿La jerga es nacional, es un fenómeno estricto de acá, es una cosa que existe en todas partes del mundo? ¿Cómo funciona? Existe en todas partes del mundo, ¿ah? O sea, en todos los países cada uno tiene su propio lenguaje en términos más bien que permitan establecer esas diferencias de los, vamos a llamar pues subgrupos, ¿no? Subgrupos. O sea, no se puede hablar de una jerga nacional. Jerga nacional, cuando tú tienes una óptica desde fuera, sí, indudablemente tú dices la jerga argentina o chilena o Sí. centroamericana, por ejemplo. Pero siempre estás hablando de alguna manera de la jerga de un Sí, grupo. así es. No, siempre, o sea, el lenguaje en general tiene dos funciones, a mi modo de ver, fundamentales, ¿no? De integración y de diferenciación, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, aquello que nos integra es lo peruano, indudablemente desde una... Pero permanentemente estamos preocupados por diferenciarnos, ¿no es cierto? Claro. La jerga, o sea, aquí entra a tallar otro término que es el argot, ¿no es cierto? Ujú. El argot de la televisión, por ejemplo, tiene sus propias palabras y su propio enfoque, ¿no? Que permite a la gente de la televisión sentirse que comparten una misma actividad Ujú. y se diferencian de del resto. terminología Exacto, ¿no es de cierto? específica de esos... mercado, ¿no? Exacto, Pero por ¿no es cierto? necesidades también, ¿no? Exacto. Obligado, ¿no? Un poco por lo que decía Fedor también, ¿no? O sea, el afán de los miembros de una comunidad de integrarse y la necesidad simultánea de diferenciarse. Claro. Cada vez que te integras, desintegras a otros, Claro. por así decirlo. Y la jerga obligatoriamente lo hace, ¿no? Julio, yo tenía que presentarme. Ya no importa. Te voy a presentar. ¿Qué más? Julio Edia, psicoanalista, psicólogo Así y es. experto en jeringonza. Así es, sí. Me Algo de eso. decías que los peruanos somos únicos para la jerga, que no hay como la peruana. Es la impresión que tengo. ¿Sí? Yo, digamos, parto de lo siguiente. Hay un carácter lúdico que más allá de que funcione como compensación de la crisis y todo esta, lo que yo llamaría una psicolojudez, o sea, más allá de eso, nosotros somos juguetones por excelencia. Y diría que el terreno en el que nos fusionamos, más allá de todas las diferencias, es el mundo de la jerga. O sea, ¿por qué? Porque seguramente en cualquier otra cultura del mundo la gente va a precisar de jergas para establecer parámetros, fronteras, etcétera, etcétera. Pero aquí, permanentemente buscamos de hablar jerga para reinventarla, Sí. para reacomodarla. Entonces, para un término, para la afirmación sí,
Tú tienes desde 50 de camote frito hasta Simbate el Marindo, pasando por cicuta, ¿no? Y cisneros, por ejemplo, que es la última que escuché. Es como una carrera de quién es el más creativo, Sífilis. quién... Sí, Acá nuestro próximo Cicatriz. invitado me acaba de presentar. tiene una serie de Johnny términos. Pacheco. Agustín Panizo está con nosotros, que tiene, lingüista, máster en lexicología por la Real Academia Española, especialista en español, integrante de la Convención de Ortografía y Lexicografía y colaborador de la Sociedad Peruana de Lexicografía. O sea, tú sabes, de todas maneras. Algo. ¿Cómo ves tú esto de la jerga, Agustín? O sea, yo lo que rescato de Julio es que hay un factor de humor, ¿no? Como casi, no sé, inherente a Sí. la jerga. Lo que pasa es que la jerga es una lengua de grupo, ¿no? Entonces, en la lengua de grupo, obviamente, se crean ciertas palabras o se cambia el significado de algunas palabras y se le otorga otro significado para conseguir el lenguaje secreto, el lenguaje íntimo, el lenguaje propio que excluye al resto y nos mantiene en una conversación que nosotros nos entendemos, mañas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y que no entiende nadie más. La idea es que otros no entiendan, no compartan tu código, que no se den cuenta que el delincuente pueda conversar y planificar un robo en la cara del tombo y el tombo Y dejarlo en naranjas, en naranja Y guanda. dejarlo- Naranja Guando. con Nelson Pinedo. Tú sabes que hay una cosa interesante en la historia de la mafia italiana en Estados Unidos. Las señoras iban a visitar a los mafiosos que estaban detenidos en la cárcel y había todo un código, no solamente verbal, sino gestual, Claro. con el cual, Qué maravilla. frente a la gente, estaban dándole las órdenes exactas de lo que tenían que hacer, a quién tenían que matar o dónde tenían que ocultar el dinero. Espectacular. Sí, Bueno, yo he eso es- estudiado un diccionario de los años 50 que es un vocabulario de Lampa que escribe un policía, ¿no? Y el pata dice, recomienda a los policías manejar la jerga porque así se puede intimar con el Con el delincuente. con el delincuente y saber su forma de pensar e incluso saber los robos que va a cometer y todas las fechorías, ¿no? Pero eso, su forma de pensar, o sea, detrás de cada palabra hay todo un concepto, ¿no? Porque no es solamente fonético el tema, ¿o sí? Hay un acompañamiento gestual. Yo puedo decir, por ejemplo, habla batería, ¿no? Que es una jerga nueva, ¿no? Habla batería, pero ¿Qué cosa es habla batería? ¿Es Pata, amigo. habla causa? sí, no, o voy a ir a... La patota, más Es bien, con el que te grupo. cargas, ¿no? Con el que te cargas. La batería. Qué genial. Claro, vas a salir a mi tono, pero no traigas toda tu batería que es muy dark, ¿no? Es Ya. muy dark. Dark es muy malograda, ¿no? Lo que nosotros decíamos antes malogrado, ahora se dice dark. Dark. ¿No? Entonces, Maloy. la jerga siempre está, pues, Tu batería es tu mancha. Tu mancha, tu gente, exacto, ¿no? pero Pero lo que mancha hace es bulla, es de pues, los también, 80s, 90s. Después comitiva y ahora batería. En mi época se decía collera, Collera es antes, ¿no? ¿no es cierto? Claro, Y a harta claro, punta. collera, mancha, Harta punta. 5 puntos. Donde más se desarrolla la jeringa es Tres en lucas por los punta. barrios. en los La barrios. chancha. Bueno, donde más se desarrolla la jeringa es en el no hacer, no tener ninguna ocupación. En el aburrimiento. O sea, en la esquina. En el barrio. Yo creo que en la medida en que la gente tiene esquina, es ahí donde se cultiva. En es el ahí, Rioba. ¿no? Es la gran, ¿no? En el barrunto. El caldo de cultivo, ¿no Oye, es pero a cierto? propósito del tema de lo dark, yo escuché hace mucho tiempo en Barrios Altos, muy cerca de la Huerta Perdida, con unos patas, unos patines, unos patricios de San Marcos. Estaban viéndose con chocano, digamos, dos patines, ¿no? Ya. Se veía una bronquitis. Y uno de ellos le dijo al otro, oye, camina por la sombra. Y era una frase ya hecha para ese contexto. ¿Y qué? Si tú vas a chocar, yo te advierto, camina por la sombra. O sea, pásate para el frente, te das cuenta, no choques conmigo. Porque a propósito de lo que dice Natalia, hay un tema conceptual que en la jerga aparece vía figuras. Ya. No es que la gente piense en conceptos y los lance tipo Descartes, ¿no? No. Hipótesis y deducción, sino va por otro lado. Nos vamos a una pausa y ahí vamos a conversar sobre eso. ¿Cómo nace la jeringa? Hay un origen metafórico.
tener buen Gerardo, hablar con la jeringa precisa, tiene un atractivo gigante. La jerga nace muchas veces en ambientes delincuenciales, como contabas, pero después las clases altas se mueren por adoptarla y usarlas, ¿no? Y yo tengo también la impresión inversa. En la actualidad también ocurre lo otro, ¿no? O sea, jergas que se inventan arriba De la defienden Wii. también. ¿Sí? Ya no es el tema puro del argot, ¿no? Que es el clásico al que aludía Fedor. Hay también otros movimientos, incluso que vienen de la cultura cibernética, ¿no? Sobre eso se habla mucho en lingüística. Se trata de la pregunta por el cambio lingüístico. ¿Dónde se origina el cambio lingüístico? ¿Dónde empieza esta cosa a cambiar, las palabras a transformarse en otras, etcétera, ¿no? Y una forma es rastrear el cambio, ¿no? Entonces se hacen parámetros de cambio a través del tiempo, a través del espacio, ¿no? Aquí se habla distinto de allá, etcétera, a través de las generaciones o en distintas situaciones, ¿no? En situaciones diferentes. Yo estoy acá conversando de una manera, pero en la playa con mi gente habla pescado, oye, ¿qué tal las olas, brother? ¿Cómo están? ¿No? Entonces estoy cambiando de estilo, ¿no? El parámetro del cambio social a nivel de estratos, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, se intersecta con el parámetro del estilo. Entonces, yo para moverme a un estilo más patero, más causa, más entre patas... De cercanía, ¿no? De cercanía o jocoso, o para agarrar más humor... O sea, acanga. Uso el lenguaje de una clase inferior, ¿te das cuenta? Claro. Pero que se sepa que, brother, yo no todo el tiempo estoy hablando, oye, ¿has traído tu costilla? ¿Vas a venir con tu costilla, no? Yo no hablo así, o sea, ¿no? Pero lo escucho, ¿no? Pero justamente le meto un acompañamiento de gestos para decir... estoy siendo gracioso, ¿no? O para meterle un flor al taxista, no vaya a ser que te atrase, ¿te das cuenta? Entonces ya pareces, parece que tienes esquina. A ver, si hablas con costilla, jerga, eres amigo probablemente, ¿no? Eres mejor recibido. Claro, ¿no? Caes bien o es menos formal. Claro. O sea, Pero puede se verse rompe también, la forma. pero puede verse postizo, ¿no? O sea, es como el Corres gringo. ese riesgo, ¿no? Claro. Corres ese riesgo, ¿no? De que se suene impostado un personaje como tú, ¿no? Claro, el gringo que te dice, choche, ¿cuánto me llevas? No, pues. Ahí no funciona esa vaina. Y no solo tiene que ver con la expresión, sino con la vestimenta, la actitud. Hasta la Nadie postura. puede disfrazarse, ¿no? De achorado. ¿No es cierto? No se puede. Nadie se Ahora, puede. vamos a ver eso, el achoramiento. El achoramiento es todo un Toda una cultura, estilo, ¿no? una cultura de jerga, ¿no es cierto? Que supongo que tiene que ver un poco aparentarse un choro. Sí. De ahí debe ser el achoramiento. viene, sí. O sea, como en el tema de Blades, como el tumbado que tiene la gente al Pero caminar. eso es mucho más antiguo. ¿Sí? Ahí. Achorado es... ¿De cuándo viene? Desde antes de los 50. Sí, claro. El achorarse, el achoramiento... Pero viene del choro, del... Está vinculado, puede estar... yo no manejo, ¿no? Esa genealogía. No En España manejo chorizo esto, significa Chorizo. ratero. pero... ¿Perdón? Chorizo en España es ladrón. Ya. Claro, y choro y es choro ladrón. viene Choro por es ladrón de ahí, acá porque también. es una palabra rara, sé, ¿no? porque choro allá no se maneja, chorizo sí, choro no. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero Y acá el- chorizo es un rollo demasiado extenso, ¿eh? Sí. Mete un chorizo. Chorizo, No, sí. chorizo. Pero el molusco que está prendido en la roca, de alguna manera se está choreando pues, el alimento de la roca, entonces por eso será choro. Sí. No sé. Pero la roca no alimenta. Pero hay una conexión metonímica con el tema del puerto, ¿eh? pero